Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes. Me sumo al agradecimiento generalizado de las compañeras y compañeros del proyecto. Por supuesto, en primer lugar, a Mireia por incorporarme a este maravilloso grupo de personas que componen RePompey, como por supuesto a Jesús y a Laura también por el trabajo que han llevado a cabo y que están llevando a cabo todavía con la organización de este evento. Yo les quiero hablar brevemente acerca de una cuestión que en parte ha sido abordada por la historiografía, pero que en cierta manera hay algunos aspectos que todavía están por tratar con algo más de profundidad, y no es más que la representación de Pompeya, que no necesariamente es lo pompeyano, en el arte estadounidense de la segunda mitad del XIX. Y de hecho me gustaría comenzar con una cita del escritor y también dibujante principalmente, más que artista de manera general, Christopher Pearse Cranch, quien en el primer tercio del siglo XIX va a tener la oportunidad de estar en Europa, concretamente en Italia, en específico en Pompeya, y durante su estancia en la ciudad pues va a escribir una cita mucho más extensa, pero estos fragmentos que tienen ahí, ¿no?, donde señala "It is a place for a poet to dream in days and days", ¿no?, algo muy evocador, y después dice lo siguiente: "Here are the dreams", que de ahí tomo el nombre de la participación, de la ponencia, "of the architect, the poet, the painter, the sculptor, vivid as of old", vívido como antaño, ¿no?, que me parece además una frase verdaderamente evocadora. Realmente podríamos considerar esta cita casi como una declaración de intenciones, y de hecho debemos pensar que realmente la llegada de estadounidenses a Europa dentro de un gran tour muy peculiar por parte de estos individuos se va a producir desde mediados del siglo XVIII en adelante, con la presencia del pintor Benjamin West, uno de los pilares, de los cimientos del arte ya de la joven república prácticamente recién nacida, y en los primeros 30 años del siglo XIX vemos que hay una continuidad donde la presencia y el arribo de todos estos personajes va a ser realmente constante. Dentro del trayecto va a destacar sobre todo los países como Inglaterra, España también, por supuesto, y como no podía ser menos, Italia, y también hay que señalar que no siempre dentro de Italia todos van a viajar a Pompeya, sino que Pompeya va a ser un lugar donde van a acudir algunos de ellos, pero para otros realmente no suscita, o por lo menos lo que sabemos es que no despierta suficiente interés como para realizar al menos una visita dentro de su aventura europea. A pesar de todo, encontramos ejemplos en el terreno del arte relativamente tempranos en el tiempo, como este que tienen en pantalla, de John van der Linde, que habitualmente se había fechado en los años 40-50 y que en la exhibición que se hizo en la Getty hace unos años sobre precisamente toda la cuestión del eco de la novela de Lytton en el ámbito tanto europeo como americano, pues se adelantó la fecha de ejecución. Esto es un boceto para una obra presumiblemente de mayores dimensiones que, al menos que sepamos, nunca se llegó a ejecutar, pero que demuestra el interés que estaba ya generando Pompeya en los artistas estadounidenses y, sobre todo, la relación entre Pompeya y tragedia, es decir, no es solamente representar la ciudad o lo que ofrece a los visitantes, sino esa imagen quizá ya romántica de la ciudad que va a ser sepultada. Si quieren, podemos incluso añadir aquí el concepto de sublime, que es tan propio de la época, por la lava y por la erupción del Vesubio. De hecho, muy significativo que además del terreno del arte, en el año, por ejemplo, 1830, encontramos que Thomas Gray, un escritor originario de Boston, va a publicar un texto titulado en español La Vestal o un cuento de Pompeya. En el año 1832, un poeta de Filadelfia, Sumner Lincoln Fairfield, va a publicar un poema titulado La última noche de Pompeya, y pensemos que todas estas obras son anteriores precisamente a la publicación del bestseller por excelencia, que se publica en 1834, que no es otro que el de Los últimos días de Pompeya, que de hecho desde su publicación
va a llegar a los Estados Unidos con un éxito verdaderamente espectacular. Rápidamente se va a adaptar al teatro. Va a haber giras por los que en ese momento eran estados de la nación americana y en el ámbito de lo estético y a nivel de imágenes pues va a haber una producción realmente asombrosa en todos los sentidos. De hecho, traigo aquí la que se considera todavía hoy la escultura más popular que se va a crear en el arte estadounidense de la época, esta Nidia, The Blind Flower Girl of Pompeii, de Randolph Rogers, y que va a ser, digamos, la obra por excelencia, la obra escultórica por excelencia del momento, hasta el punto de que se van a llegar a realizar más de 150 copias, lo que prueba que podemos encontrar prácticamente una versión de la obra en casi buena parte de los museos estadounidenses hoy día. Bien, sin embargo, también hay que decir que a pesar de la repercusión, de las consecuencias que tiene la novela de Lytton y que realmente es a partir de los años 30, de la publicación de este libro, que los estadounidenses van a crearse su propia idea de lo pompeyano, siempre bajo ese filtro. También hay que decir que no todos van a caer en esa etiqueta, o no todos van a caer, si queremos llamarlo así, en esa trampa. Y vamos a toparnos con algunos artistas que van a tener la oportunidad de hacer su gran tour particular, principalmente a partir de los años 40, y que van a reinterpretar Pompeya desde una perspectiva muy diferente. A ese respecto, por lo menos en mi opinión, el más destacado va a ser Robert Duncanson, cuya obra tienen en pantalla, titulada de manera muy escueta, Pompeya, realizada en 1855, y de hecho pensemos en varias cuestiones. Duncanson va a llegar a Europa en abril de 1853, se va a marchar en enero de 1854 y, por lo tanto, eso nos indica que la obra la pinta de regreso a Cincinnati, que es el lugar en el estado de Ohio donde va a prácticamente desarrollar su carrera pictórica. Si nos detenemos en el análisis, de manera muy breve, formar de la obra, hay varias cuestiones interesantes. En primer lugar, sabemos que es Pompeya porque lo dice el título, no porque realmente esté reflejando lo que Pompeya era en el siglo XIX, ¿no? Por lo menos creo que ahí no hay mucha discusión. Por lo tanto, estamos hablando de que Duncanson probablemente habría tomado una serie de apuntes, eso no creo que es indiscutible, y a partir de esos pequeños bocetos, pues elaboró una visión quizá más evocadora, más nostálgica, más romántica, siempre con una atención muy presente al paisaje. Si dividiéramos la imagen en dos partes, en una vertical por el centro, nos vamos a encontrar que a nuestra derecha se encuentran dos columnas, una a mitad, ¿verdad? Una de ellas con tan solo dos tambores del fuste, la otra se remata con un fragmento de arquitrabe, unos restos probablemente del entablamento e incluso un muro en ruinas con lo que parece ser unos restos de pintura, y el Vesubio al fondo humeante, siempre amenazante, con esa monumentalidad que va a caracterizarlo en buena parte de estas representaciones, mientras que si volvemos a esa línea central y nos vamos hacia la izquierda, encontramos un paraje quizá más tranquilo, más paradisíaco, si queremos considerarlo así, donde el propio Duncanson va a decir que se trata del mar Mediterráneo, un mar un tanto sui generis, con una serie de embarcaciones, incluso con unos personajes que están excavando al fondo, hay uno de ellos que está inclinado con una pala en la mano, y también otros dos más cercanos, en un plano más cercano a nosotros, que parecen estar discutiendo algo acerca de ese fragmento pictórico que se encuentra reposando sobre la vegetación, ¿no? Parecería casi como si Duncanson quisiera mostrarnos en un lado la destrucción y lo que provoca esa destrucción, es decir, el Vesubio y las ruinas, y por otro ese redescubrimiento de las ruinas que se estaba produciendo desde el siglo XVIII. Tradicionalmente, esta pintura y otras por el estilo se han interpretado desde un punto de vista un poco más complejo y más acorde a lo que eran las tendencias ideológicas y conceptuales que se estaban dando en el arte estadounidense de la época.
Pensemos que en este momento la Iglesia evangélica está teniendo un papel verdaderamente fuerte, muy poderoso en todo lo relativo a la política, y eso también va a tener sus repercusiones en el ámbito del arte. Y este tipo de obra, donde se nos presenta un paisaje en ruinas, con alusiones más o menos claras al mundo de la antigüedad romana, en muchos casos lo que se ha querido ver es una interpretación de la decadencia, de la depravación, de la crueldad propia de Roma, en contraposición a lo que era el cristianismo y concretamente la confesión evangélica que tanto bien y tanto provecho estaba proporcionando a los americanos con su joven república en ciernes. De hecho, es muy normal, por ejemplo, que en pintores de la escuela del río Hudson, a la cual se ascribe la figura de Duncanson, pues este mensaje esté muy presente en buena parte de sus paisajes y en buena parte de sus pinturas. Incluso hay un detalle muy importante en la obra de Duncanson, y es el siguiente. Estamos hablando del primer pintor afroamericano que va a ser reconocido internacionalmente. Por lo tanto, aquí se ha querido ver una lectura adicional. No solamente se estaría representando esa depravación, esa decadencia, esa sociedad caduca, obsoleta, es decir, el imperio, sino que al mismo tiempo se estaría haciendo una lectura de una sociedad, la romana, que no solamente permitía la esclavitud, sino que al mismo tiempo la defendía, y era una práctica cotidiana. Y pensemos que en ese sentido Duncanson era un abolicionista. De hecho, su viaje a Europa está financiado por la Sociedad Antiesclavista de Cincinnati, y por lo tanto eso ha llevado también a ese discurso. Pero yo creo que hay una lectura más, hay un estrato más que no debemos olvidar, y es el siguiente. En los años 50 del siglo XIX, en los Estados Unidos se está produciendo un debate muy interesante a consecuencia de una serie de pinturas que se están llevando a cabo en varias salas de la ampliación del Capitolio en Washington, D.C. De hecho, una de esas salas, que es parte de mi capítulo del libro de Bloomsbury, está realizada por un pintor italiano que emigra a los Estados Unidos, que realiza la sala completamente en un estilo pompeyano impecable, y que muchos congresistas, cuando lo ven, pues van a pegar el grito en el cielo, van a decir que aquello es horrible, que aquello no representa los valores de América, que es un lenguaje propio de esa aristocracia, de ese antiguo régimen que no debe tener ningún tipo de relación con la nueva democracia, y por lo tanto se trata de esa conexión entre Pompeya y ese mal gusto o ese pasado que no queremos rememorar. Paradoja cuando tenemos en cuenta que los cimientos de esa joven nación americana había sido precisamente la antigua Roma. Sin embargo, frente a esta visión de los congresistas, nos encontramos con una visión de las familias pudientes, de esa burguesía, de esos comerciantes que se están enriqueciendo, que sí tienen un interés muy genuino, muy auténtico en conectarse con la vieja aristocracia europea, y que sí están encargando decoraciones pompeyanas o temas pompeyanos para ornamentar sus mansiones y sus palacios que están construyendo tanto en la costa este como en la costa oeste. Y yo creo que esta obra de Duncanson va más por esta vía, entre otras cuestiones, porque es de las poquísimas obras de formato vertical que tenemos del artista, y sobre todo porque está rematada por un medio punto impecable también, que nos habla de que probablemente se insertaba en algún tipo, originalmente, en algún tipo de muro o en algún tipo de programa decorativo, y eso es lo que explicaría el formato e incluso ese remate en arco que tiene la pintura. Pensemos en otro tema. Otro de los grandes patronos de Duncanson va a ser Nicholas Longworth, un importante empresario vinícola, también abolicionista, de Cincinnati, quien ya previo al viaje de Europa de Duncanson le había encargado la decoración de su casa que hoy es el Taft Museum de Cincinnati, que todavía conserva todos los murales de este artista. Prueba de lo que estoy planteando de esta hipótesis es que, a pesar de que Duncanson regresa a Europa unos años más tarde, no va a regresar a Italia, va a centrarse especialmente en el ámbito anglosajón, en Inglaterra, y ya en los años 70, en la etapa final de su trayectoria, va a realizar 2 pinturas más relativas a Pompeya, y en este caso, incluso en el título se menciona el Vesubio, donde prácticamente parece retomar esos viejos apuntes
de viaje y realiza estas nuevas composiciones, como ven, de formato apaisado. Ya dejamos a un lado la verticalidad de la anterior y eso, en cierta manera, nos puede indicar pues, que todavía, ya en ese tramo final del siglo XIX, este tipo de pintura gustaba entre cierta clase pudiente, cierta clase adinerada del contexto norteamericano. Fíjense esta otra variación, donde de nuevo la ruina, una presencia realmente muy marcada, muy acentuada del paisaje, pero siempre desde un punto de vista muy evocador, desde un punto de vista quizá más bucólico, como viene siendo prácticamente buena parte de los paisajes de Duncanson, y muy poco fiel a lo que era la realidad de la Pompeya durante el siglo XIX. Diferente a estas obras que estamos viendo aquí, va a ser la visión que ofrecen otros artistas que llegan, estadounidenses, que llegan a Europa, como Maynard Kilburn Kellogg. Ese Kellogg tiene relación con la famosa empresa de cereales, que todavía sigue activa. Un personaje que ha pasado a la historia, principalmente por ser un joven niño que formó parte del experimento de Robert Owen en New Harmon, Indiana, que saben ustedes que eso fue una especie de comuna que mucha gente la relaciona con el comunismo, el socialismo. No tiene nada que ver con eso, una comuna utópica muy interesante. Les recomiendo que busquen información sobre ella, no tiene desperdicio. Y que también va a tener una actividad muy fuerte en Cincinnati. Como ven, Cincinnati es un centro muy pequeño, pero alejado de los grandes centros artísticos, como por ejemplo Nueva York, pero que va a tener una gran actividad desde el punto de vista del patronazgo artístico. Sabemos que Kellogg va a viajar a Tierra Santa en los años 40 y de camino precisamente en su viaje se va a detener en Italia y va a tener la oportunidad de visitar Pompeya. Claro está, en este caso estamos hablando de una mirada quizá más científica, entre comillas, más rigurosa, si se quieren, más arqueológica, como prueba esta visión de las ruinas de Pompeya, e incluso una mirada que pretende dotar de monumentalidad a la ruina, como va a ocurrir en este dibujo y con esa entrada principal al foro, donde incluso Kellogg plantea un punto de vista algo más bajo de lo habitual para acentuar la presencia de los elementos arquitectónicos e incluso marcando más la convergencia de los puntos de fuga que plantea en esta ilustración. De hecho, un poco en esta línea vamos a encontrar otros artistas, como George Herbert Bird, quien llega a Italia ya a finales del siglo XIX, va a realizar varias ilustraciones más cercanas a ejercicios de estilo, realmente más que a lo que viene siendo una recreación o a tratar de plasmar la realidad de la Pompeya del momento, como prueba, por ejemplo, la figura femenina, que parecería casi como una excusa para darle escala a los elementos que aparecen en la escena. Pero, sin duda, debemos tener en cuenta un aspecto bien importante, y es que todas estas obras y otras más que se están produciendo en este momento acerca de Pompeya son, en su mayoría, obras privadas, obras que tienen una escasa difusión pública. Con un asterisco, pensemos que en Estados Unidos era muy común que los pintores realizaran 2 o 3 obras y hicieran una gira por todo el país mostrando la obra. La gente pagaba una entrada, ¿verdad? Un poco a nivel como las exposiciones hoy día, pero donde era el propio artista que organizaba todo ese entramado, toda esa gestión, iba haciendo la gira, la gente pagaba, se maravillaba por la grandeza o no de la obra y después, por supuesto, se vendía a la mejor oferta que se ofrecía para su compra. Eso va a cambiar considerablemente en los años finales del siglo XIX con la fotografía. Y en ese sentido van a ser varias las compañías, y yo aquí soy bien riguroso, la fotografía para mí es un arte como cualquier otro y por eso lo introduzco en esta intervención. Son varias las compañías estadounidenses las que van a apostar por representar Pompeya a través de imágenes, en este caso la Detroit Publishing Company, tenemos otra, la Underwood & Underwood, la Griffith & Griffith, son muchísimas las compañías. En la Biblioteca del Congreso, en su página web, pueden encontrar muchísimos ejemplares digitalizados al respecto, donde ya no solo se pretende enseñar a un público más general, es decir, aquí sí hay una mayor difusión de lo pompeyano y una difusión quizá
más real de lo que había en Pompeya y no tanto esa mirada evocadora que hemos visto hace un momento, como es el caso de este fotocromo, donde, de nuevo, hay una clara cuestión de carácter estético, más allá de lo simplemente documental, y, por lo menos para mí, más interesante, y ya voy acabando, va a ser la fotografía estereoscópica, principalmente porque, a pesar de que a nosotros quizá hoy nos pueda parecer algo ingenuo, debemos pensar que este tipo de imágenes para el ciudadano medio estadounidense debía ser una manera muy real de acercarse a lo que era la Europa del momento, concretamente a Pompeya. Hoy llamaríamos a este tipo de imágenes o este tipo de experiencias como algo inmersivo, ¿verdad? Como si nos estuviéramos introduciendo en esto, cuando simplemente es la superposición de imágenes que crea ese relieve, esas tres dimensiones, pero que va de nuevo con un claro componente estético. Fíjense cómo se enmarca el paisaje al fondo, es decir, ese encuadre es más que intencionado, no es una fotografía tomada al azar, ni muchísimo menos, y que, como digo, va a servir casi para crear una especie de turismo muy peculiar que va también a contribuir notablemente a salir un poco del corsé de la imagen de Pompeya proporcionada por Lytton y que va a crear una imagen ya muy diferente que va a trascender y va incluso a llegar prácticamente hasta el arte contemporáneo. Pensemos en obras de artistas como Andy Warhol o Mark Rothko, que van también a acudir a Pompeya en alguna de sus creaciones, y prueba de ello es precisamente ese camino, esa trayectoria que fue trazándose en torno a Pompeya y lo pompeyano desde el siglo XIX. Para acabar, no me resisto a ofrecerles esta pequeña acuarela realizada, ya con esto termino, del llamado el maestro de Utica. Utica es una ciudad muy pequeñita en el condado de Oneida, en el estado de Nueva York. Un personaje, Lawrence Ladd, del cual sabemos muy poco, que va a realizar este tipo de escenas de distintos contextos, pero que aquí, como pueden ver, esta Pompeya, que parece más una Pompeya neogótica que una Pompeya realmente romana, pues va a estar amenazada, como no podía ser menos, por ese Vesubio flamante, humeante, ¿no?, y amenazante, y con esos turistas que no sabe uno muy bien si están hablando, si están contemplando esas ruinas tan peculiares o si están huyendo, como en el caso del personaje que está a nuestra izquierda, que parece estar corriendo. No sabemos si es que se ha dado cuenta de lo que está pasando al fondo y pretende no repetir la historia que ya había ocurrido unos cuantos siglos antes. Muchísimas gracias.